yagé es una mezcla de dos plantas. Nacen y crecen en la selva, pero todas de la Amazonía, el Brasil, Ecuador, Perú, Colombia. La chacruna es una hojita. Se dice que tiene el DMT y es la que activa el DMT adentro. Y el capi es la que realiza el proceso interno como de absorción. Dice la historia que cuentan algunas tribus, cayó del cielo. Del cielo les llegó la información. El taita recibe a los médicos del cielo. Cuando tú lo has visto, tú has visto a los seres. Has visto, son como unos seres que vienen altísimos, me imagino, que son las descripciones que yo he escuchado, altos, y vienen con instrumentación, literal, con instrumentación. Pero sé que dentro de las comunidades indígenas los niños toman yagé. Mi papá me contaba que él tenía una amiga que ella también es músico. Ella llevaba al bebé cuando tenía 2 añitos. ¿Qué son las mujeres medicina? En todo este ámbito de la medicina sagrada, la medicina ancestral, llámese honguito, de psilocibina, llámese yagé, ayahuasca, evoga, en fin, las diferentes medicinas o herramientas que existen, se trabaja pues de la mano de personas que ayudan a otros seres humanos a utilizar estas herramientas para su transformación. Son asistentes de estos procesos. A estas mujeres se les denomina mujeres medicina. Y la medicina no solamente la utilizan a través o se apoyan en la medicina como tal, en la planta. También, en este caso, trabajan con ellos mismos, con su voz, y utilizan la música como un apoyo en esos procesos. Llámese ceremonia, vamos a denominarlos así, ceremonias, que ellos hacen para que la planta pueda hacer su trabajo. Hoy vamos a, entre blanco y negro, hablar con una mujer medicina, una mujer muy joven, pero que a pesar de su corta edad lleva un camino largo de recorrido en este tema y que ha acompañado ya a cientos de personas en sus procesos de transformación. Su nombre es Abril Tres Palacios y bueno, Abril, bienvenida a Entre Blanco y Negro. Gracias, Jax. Qué bonita introducción. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz, muy agradecida por estar acá en este espacio, que ya he visto algunos podcasts por ahí, Oh, partecitas. bueno, sabía. Bueno, bienvenida aquí a Entre Blanco y Negro. Vamos a hablar de medicina, no solamente como la planta, el honguito, sino también de la música. De lo que tú haces, te he escuchado cantando. Tienes un talento hermoso, tienes una voz hermosa, tienes una habilidad de comunicar. Es como que la medicina te utiliza a ti para transmitir su mensaje también de sanación. Pero antes de llegar hasta allá, vamos a hablar un poquito de tu camino, ¿no? De cómo tú llegaste a esto, qué es lo que haces, cómo lo haces. Pues realmente si eres una mujer muy joven, tienes solo 25 años, pero llevas muchos años ya acompañando personas en estos tránsitos. Entonces cuéntanos un poco de ti y de todo esto que tú has venido haciendo con la medicina sagrada. Bueno, bueno, mi camino con la medicina y con todos estos procesos comenzó cuando yo tenía 15 años. Recién cumplí todos los 15 años. Y yo, pues en esa época, en esa edad, como con todo lo que uno vive en el colegio, como con todas las cosas que uno está pasando, pues yo llegué a un momento en el cual yo sentía que yo tenía depresión. Y justamente en ese A los momento, 14 años estabas con sí, depresión. sí, o sea, yo tuve una adolescencia un poquito, em, pues sobre todo en el colegio, como viví bullying, o sea, muchas cosas así, que en ese momento para mí eran muy fuertes. Aparte de eso también, pues un proceso que yo vivía con mi mamá. Entonces, pues nada, como que en ese momento yo me sentía muy triste, estaba como en estas formas de pensar, de que no entiendo qué hago acá, como qué está pasando, como, pues sí, muchas dudas. Y mi papá para esa época, él fue a tomar medicina de yagé. Él, pues él duró como un tiempo yendo a ceremonias y él no me había compartido, sino después
de que vivió como un proceso muy fuerte. Y él me llevó, recuerdo mucho ese día, porque ese día para mí fue como, hay una posibilidad de salir de esto que estoy pensando y de todo este como malestar que tengo. Pero tenías pensamientos suicidas, perdón, en esa época. Sí, sí, pues, o sea, sí, sí, porque pues estaba como en ese momento como no entiendo qué hago aquí, no, o sea, como, pues yo me sentía muy triste. Y en realidad como que, o sea, a los niños, cuando uno está en el colegio y cuando es adolescente y cuando va creciendo y como que va viviendo ese tipo de cosas también en el colegio, en los espacios, sobre todo, pues, o sea, yo estaba también cambiando mi cuerpo, o sea, muchas Claro, cosas. claro. Entonces, sí, para mí, pues fue difícil esa época y yo llegué a pensar pues no como tal en matarme, pero sí, sí se me pasaban pensamientos, por así decirlo. Entonces, nada, mi papá cuando él me comienza a hablar de su proceso, de lo que él había vivido con la medicina, y él me dijo, hija, yo te quiero compartir esto porque a mí me cambió la vida. Y cuando él me comienza a contar todo lo que él vivió en ese proceso tan fuerte, yo dije, eso es lo que yo quiero, Okay. eso es lo que yo quiero, porque me sentía muy así, o sea, estaba muy, muy triste con muchas cosas. Entonces, yo ni siquiera sabía que era yagé, o sea, como que solamente le escuché a él yagé de lo que me había contado, yo ni siquiera sabía que era una medicina natural, ancestral, que se tomaba, o sea, yo ni idea, como que él me dijo lo que le pasó, yo dije, yo quiero eso y fuimos. Ya ¿A estando dónde? allá, ¿A dónde fuiste? yo vivía en Bogotá, fuimos eso era creo que Cajica, por allá, como en una maluquita que había por allá. El baño era seco, entonces era el frío, pero no, o sea, súper fuerte. ¿Y qué medicina fuiste a hacer? Yagé, Ok. yagé, ayahuasca. Y fuimos, mi papá estando allá en el lugar, recuerdo que yo, o sea, yo no pregunté nada, yo fui ya, yo llegué. Y mi papá, ahí fue que yo le dije, papi, ¿y esto cómo es? O sea, ¿qué es lo o sea, qué es lo que pasa aquí? Y él me dijo, no, hijita, tú vas a tomar, o sea, te dan la medicina, tú la tomas y luego te sientas y nos quedamos aquí. En ese proceso, ese primer proceso que yo tuve, no fue que yo tuve así las supervisiones ni nada, pero a mí sí me pasó algo muy significativo, que fue que por primera vez, o sea, hubo un momento en el que, no sé, pero uno se acuerda mucho de esas primeras veces. Un momento en el que a mí como que la mente me hizo así como chucu, 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 chucu. Y entonces comencé a escuchar muchos pensamientos míos, de mi mamá, sobre todo míos y de mi mamá. De mi papá casi no escuchaba, pero míos y de mi mamá porque yo vivía con mi mamá. Así, y comenzaron a irse ordenando, organizando. Y después de como que desde que se organizaron, llegó un momento en el que todo hizo silencio. Y fue la primera vez que yo sentí genuinamente amor hacia mi mamá. O sea, como Wow. en ese momento. Pues cuando niña seguramente sí sentí todo esto, pero en ese momento que estaba viviendo de mi adolescencia, pues yo tenía rabia con todo. Pero Y tenías rabia, bueno, no sé la historia porque no la has contado, pero tenías rabia con tu mamá. sí, Y la medicina te ordenó, o sea, te sí, reconectó con el amor de la madre. me reconectó y me hizo como ver desde otra perspectiva toda esa narrativa que tenía tan fuerte y negativa y todo esto. Y yo lloré y lloré y lloré y bueno, luego vomité, porque pues eso es lo que se Eso hace. no, eso no te habían dicho que ibas a vomitar. Tu papá no te había dicho. Mm, yo sí, sí me dijo, pero ahí, o sea, ya en el lugar. En el Bueno, lugar. hija, por cierto, vas a vomitar un Sí, poco, sí, te vas a sí. revolcar, es posible, para que sepas. Sí, él me dijo, te puedo dar mareíto, puedes ir al baño, puedes vomitar. Y yo como, bueno, está bien, ya me lo tomé. Ya, 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 ya está, ya olvídate, no hay marcha atrás. ya. Y ya después como de eso, viví todo el proceso de limpieza, me conecté mucho con la naturaleza. Yo no había conectado con la naturaleza
antes de esa forma, pues yo vivía en Bogotá, era muy citadina. Y para mí eso fue un cambio. O sea, desde ese momento yo me di cuenta del poder tan grande que tenía la medicina, que lo estaba viviendo, que yo llevaba un periodo de tiempo en el cual todo era lo mismo, me sentía triste, vivía cosas así. En ese momento yo decidí pues no seguir en el colegio, sino terminarlo a distancia. Y eso a mí me permitió como el estudiar artes. O sea, yo estudié artes desde muy chiquita, también desde muy pequeña. El arte para mí también ha sido, a medida que ha pasado mi vida, como un catalizador o una forma de transmutar como también esos momentos de mucho dolor. De pequeña yo bailaba ballet y duré un tiempo largo en el estudio también del ballet, en el que yo, pues hubo un momento en el que como que me aficioné mucho y me metí mucho, pero sí lo usaba de esa forma también como para descargarme, como me conectaba mucho también con la danza. Entonces, para mí el darme cuenta de que esa era una herramienta que me podía ayudar y comencé a tomar decisiones. Mi mamá no estaba de acuerdo con que yo pues me saliera del colegio, pero ya era como algo insostenible para mí emocionalmente. Y bueno, se hicieron los cambios, yo seguí tomando medicina y ahí comenzó como mi proceso de como de irme descubriendo yo de a poquito, o sea, desde los 15 años yo vengo creciendo, o sea, desde los 15 años yo vengo tomando medicina, entonces para mí vivir también los cambios y las etapas de mi vida ha Ligado. estado ligado Ahora una pregunta al proceso con la medicina. en ese orden de dos cosas que se me vienen primero con la edad, pero era muy joven, para hacer medicina, entre comillas, ¿no? Basado en los estándares de la sociedad. Pero sé que dentro de las comunidades indígenas los niños toman yagé. Ujú. Entonces, ¿cómo fue para ti? Como no sé si había algún tipo, hubo algún tipo de discriminación social para tu papá o para ti o para por estar tomando medicina tan joven desde el punto de vista de la sociedad occidental esta en la que vivimos y al mismo tiempo contrastando con el yagé cuando tú puedes empezar a tomar en teoría. Bueno, con respecto a si hubo algún tipo de discriminación, tal vez de parte de mi mamá. Y pues sí, como personas que no estaban como en lo mismo, pero como tal, como tú dices, en las comunidades es conocido, los niños pues toman yagé, toman medicina desde muy chiquitos, entonces yo veía niños tomando yagé. Papás llevaban a niños a tomar yagé, a acompañarlos en las ceremonias y vivían también sus procesos. Eran distintos, obviamente, porque cada etapa es diferente. Mi papá me contaba que él tenía una amiga que ella también es músico y ella llevaba al bebé cuando tenía 2 añitos. Entonces el bebé, pues no era que tomaba mucho yagé, le daban un poquito goticas, pero el niño se la pasaba riéndose, se la pasaba jugando, o sea, como que era muy, 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 muy él. Entonces, pues en las comunidades indígenas sí se tiene un poco como esa tradición de los niños que vean que tienen interés, los meten en la medicina y van como haciendo su camino, desarrollando su camino. Em, Pero bueno, volvamos a la historia entonces. 15 años empezaste a hacer medicina, pues muy joven en los estándares no indígenas, en los sí, estándares de la sociedad eh, esta en la cual vivimos. Fuiste creciendo. ¿Cómo te convertiste, por decirlo de alguna forma, en esta mujer medicina que tú eres? ha sido un proceso. El proceso, em, pues, ha sido a través también de ese crecimiento, justamente con la medicina. Pues yo he vivido mis etapas hasta el momento como las más fuertes de crecimiento para mí, los 15, los 18 años, después cuando comencé la universidad, cuando tuve mi primer novio, como todo esto ha estado la medicina tejiendo, Guiando. guiando. Em, y ha sido un proceso de encontrarme conmigo misma muy fuerte. Yo también he tenido momentos en los que yo he parado, por ejemplo, de tomar medicina. Tuve una época en la que yo dejé de tomar como 1 año y medio por ahí. Y creo que ese fue el momento en el que viví una de las etapas más oscuras hasta el momento que he vivido. ¿Por qué paraste? Yo paré porque estaba con mi primer novio, con el primer novio que tuve. Como que con él viví
un proceso de apego muy fuerte, o sea, como de todos juntos, todo el tiempo, a toda hora, en todo momento, solamente él y yo. em, y como que de cierta forma yo sabía que tenía que ya no estar más con él. Y me daba como un poco de miedo cada vez que tomaba medicina, estando con él, terminaban pasando como situaciones ¿Pero por qué te lo mostraba? de... ¿La medicina te mostraba que no tenías que seguir más con él o qué pasaba? La medicina me mostraba así como lo, lo inconforme que estaba. Y también me mostraba como ciertas cosas del apego, de todo esto, como ya habían cosas que ya, o sea, que yo me estaba haciendo consciente, pero veía que tal vez él no se estaba haciendo del todo consciente de eso y chocábamos mucho, chocábamos Mm, mucho, chocábamos mucho, chocábamos mucho. Entonces yo decidí dejar de tomar medicina por un tiempo y después de eso, bueno, yo comencé a viajar, me fui. Y después de eso, pues nosotros terminamos y ya luego de eso yo comienzo a volver a tomar medicina con mi papá en Europa, porque él comenzó, bueno, después de todo este proceso, pues les comencé diciendo que mi papá, él pues comenzó el proceso también así, citadino, como una persona normal, que fue y comenzó a vivir su proceso. Él también estuvo pues viajando con diferentes taitas, se fue a la selva. Mi papá en la primera época que está el viaje acá en Barranquilla, en Pueblo Santo, él es el que trae como el primer taita a Explica qué es Pueblo un Santo. taita. Porque acuérdate que Sí, estamos hablando con personas que sí. quizás no entiendan. Entonces explícanos un poquito qué es un taita. Bueno, taita se le dice a las personas bueno, a los hombres en las comunidades indígenas que brindan la medicina del yagé. Se les dice taita porque, o sea, taita traduce a padre. Entonces, por así decirlo, es como un padre de la comunidad, una persona, un guía que está como muy al pendiente de las personas y es el curandero o el que está brindando la medicina pues sí, en las comunidades indígenas. Esa es una forma de llamarlo. Deben haber muchísimas más, pero esa es una Y forma en los la que taitas se le tienen llama. una preparación. Sí, tiene una preparación. Dependiendo de la comunidad, la preparación es distinta, pues porque tiene sus linajes y sus formas distintas de hacerlo. Hay taitas que son ancestrales y taitas interculturales. Entonces, mi papá es un taita intercultural, Tu porque papá se volvió taita. mi papá se volvió taita. Y pues también lo mismo fue como de su proceso, hasta que llegó el punto en el cual él comenzó a brindar medicina. En esa época en la que él comienza a brindar medicina, yo tomé muy pocas veces con él, porque estaba así como en mi problema, en mi situación, en mi proceso. Eh, y también en esa relación yo me di cuenta que pues ese era como el aprendizaje para mí. En ese momento era que yo estaba con una persona con la cual yo no podía ser yo. O sea, yo también dejé de cantar, dejé de hacer como muchas cosas que me regocijan el alma y que son como parte de mi esencia. Y yo también estuve muy triste como en ese último periodo con él. Y ya después cuando finalmente pues pudimos soltar, como todo se cerró y regreso nuevamente como a estar con mi papá, comencé de nuevo como que a estudiar, a conectarme conmigo, a componer, porque pues yo compongo también desde muy chiquita. Con la medicina fue que en realidad comencé a componer. Mi papá pues me ponía ejercicios y cosas porque él compone desde siempre, él no solamente con la medicina, sino desde siempre, pero en realidad a mí me comenzó a surgir eso de componer fue con la medicina. Y entonces, bueno, ya en ese proceso, cuando ya estoy con mi papá en Europa, ahí yo me fui, yo le dije a mi papá, yo voy a ir, pero yo no voy a tomar yaje. O sea, yo voy a ir, yo hice un curso de cocina vegana, entonces yo voy a ir allá a aprender todo el tema de los retiros, a aprender cómo es ese proceso y a estar con él, a compartir con él, como a cambiar todo mi mundo, porque acaba de terminar esta anterior relación y pues mi papá, siendo papá, me dijo, claro, hija, ven. Claro. Bienvenida, ven. Entonces, estando allá, en el primer retiro, no me duró tanto el acuerdo que hice con él. En el primer retiro,
Él se Eh, fue a hacer a Europa retiros de yagé. sí, él ya llevaba varios años. O sea, cuando yo voy allá, que ya yo tengo, o sea, yo comencé a los 15, ya yo aquí ya tengo 22 años. Fueron 7 años que pasaron así. Em, y en ese momento que ya yo estoy allá en Europa con mi papá, y bueno, él llevaba ya como sus 2 añitos viajando y como haciendo conexiones y todo esto allá en Europa. Yo voy allá, estoy en el primer retiro. Y yo me iba así como con una mente muy no, yo voy a solamente hacer cosas logísticas, aprender y no sé qué. Y cuando yo comienzo a hablar con las personas y como que vuelvo a tener como este momento de conectar con otros, con lo que están sintiendo, con lo que están pensando, que es todo esto de nuevo de... Pausa rápida. Si aún no te has suscrito al canal, este es el momento. Es gratis, toma 2 segundos y te asegura no perderte ningún episodio. Y si sientes que este contenido es para ti, compártelo con alguien que también lo necesite, porque este camino es mucho mejor acompañado. Y también te aconsejo que hagas clic en la campanita de notificaciones. Ahora sí, continuamos. Pues sí, lo que es la conciencia. Me ganó. Y dije, bueno, voy a volver a tomar esta vez. Y a partir de ahí comencé otro proceso en el cual fue como que ya no era solamente que yo pues asistía a las ceremonias o los procesos, cantaba, pues siempre he cantado en las ceremonias y en los procesos, pero ya era diferente porque ya yo estaba de otro lado, estaba siendo parte de los que organizaban, de los que estaban hablando con las personas, de los que se estaban relacionando. Y ahí comenzó a abrírseme un mundo en el cual comencé a darme cuenta de la capacidad que yo tenía de acompañar y sostener y escuchar y conectarme con la otra persona y eso fue increíble para mí. O sea, yo no sabía que yo tenía esa capacidad de hacer eso. Eso es volverse, esa es la transformación en Mujer Medicina, que eventualmente te fue llevando hasta allá. Ahora, Sí. hablemos un poco vamos a abrir como un capítulo dentro de esta historia, porque muchas personas que están sintonizándose con esta información también quieren entender, y vamos a hablar particularmente, tú tienes más experiencia en el yagé, esa es como la medicina Sí. central tuya, también conoces los honguitos, los has trabajado, los honguitos de psilocibina, que tienen es otro mundo, por decirlo así, o sea, dentro del mismo mundo es otro mundo, pero vamos a hablar un poquito del yagé, ayahuasca, hablemos un poquito cuéntanos de qué se trata el yagé, qué es lo que hace. Yagé y ayahuasca es lo mismo. Hay personas que se confunden y piensan que yagé es una cosa y ayahuasca es otra. Estás hablando del mismo. ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Qué experimenta una persona? ¿Cuáles son los rangos de experimento o de las cosas que puedes experimentar? Un día puedes tener visiones, otro día puedes... O sea, háblanos de yagé De para que viaje. las personas que están viendo el podcast se entere un poco más de qué consiste esta medicina tan fuerte y tan hermosa. Bueno, el yagé es una mezcla de dos plantas que nacen y crecen en la selva de la Amazonía, en diferentes selvas, pero todas de la Amazonía, el Brasil, Ecuador, Perú, Colombia, crece. Y en cada lugar, en cada comunidad se prepara distinto. Hay países en los que les dicen ayahuasca, aquí les decimos yagé. ¿Y por qué? Honestamente no sé. Pero es lo No mismo. sé, pero es lo mismo. Ok. Es lo mismo. Puede ser que tal vez otra persona diga, no, le dicen así por esto, pero yo honestamente no sé. Sí sé que es lo mismo porque pues cuando viajaba y estaba en Europa y todo esto, había gente que le decía ayahuasca y yagé y era como, bueno, pero la misma medicina, o sea, lo mismo que estamos tomando es yagé y ayahuasca. Lo que sí sé es que hay diferentes lugares en los que la receta es distinta. Entonces, por ejemplo, hay una comunidad en la que tal vez le pongan un poquito más de chacruna y un poquito menos de capi. Capi es como la liana. Explica qué es cada uno para que la gente se entienda. Bueno, la chacruna es una hojita
que esta es la hojita que se dice que tiene el DMT y es la que activa el DMT adentro. Y el CAPI es la que realiza el proceso interno como de absorción. O sea, como para que las dos plantas se unan y esto pueda activarse dentro del cuerpo. Una es la liana y la otra es la chacruna. Son plantas distintas, pero se mezclan. ¿Cómo lo saben? Así lo saben ellos. Dice la historia que cuentan algunas tribus, de que fue, o sea, de que cayó del cielo. Del cielo les llegó la información. Del cielo. Del cielo les llegó la información y así fue que pudieron juntar las dos plantas y crear el yagé ayahuasca. Entonces sí hay como diferentes recetas que existen y puede ser que tal vez la experiencia con cada receta sea distinta. También Pero la base es la misma. la base es la misma. O sea, no hay como, por ejemplo, no es como el honguito que tú tienes un pino sandy, por decir algo, una referencia a y tienes un golden teachers y los dos, a pesar de que son honguitos que tienen psilocibina y se pueden dar experiencias diferentes. O, Sí. o sea, como que la liana, el bicapi y la chacruna es la misma hoja, como si, bueno, estas son peras y estas son manzanas, y son peras y manzanas. En Brasil son peras y manzanas, en Ecuador son peras y manzanas. Son peras y manzanas, completamente. Pero sí hay algo que eso me lo explicaba mi papá, que yo no entendía. Que él me decía que, por ejemplo, en la comunidad Cofán, a ellos le dicen, pues no sé, una vez le preguntaba a ellos como, bueno, ¿y qué yaje trajiste? Y decían, no, traje yaje, yaje tigre, yaje serpiente. Y yo era como, ah, interesante. Tal vez los animalitos pasan por esas lianas, pero en lo que me decía mi papá era que cuando la liana se corta, porque uno tiene que majarla, o sea, es todo un proceso realizar el yaje, la liana por dentro tiene una figurita. Una figurita. Sí, como una formita. Y esa formita es la que dice si es yaje tigre, si es yaje serpiente, como que es distinta. Entonces, eso, dato curioso ahí que... Ahora, el yaje que tigre es diferente que el yaje serpiente. Te hace una cosa y el otro te hace otra. Como el ejemplo ahorita que te decía Pino Sembi, no es lo mismo que Golden Teacher. Son honguitos de psilocibina, pero uno es más intenso que el otro. O sea, Mm, yo, a ver, cuando yo probé esas medicinas, yo sentía un poco de diferencia, más que todo en las visiones de una medicina con la otra, pero no sé si era algo también como mío mental, psicológico. psicológico, sí. Em, sí, cuando veía las diferencias tal vez era cuando tomaba, por ejemplo, con un taita ancestral, que él decía como, no, yo hoy traje mitad serpiente, mitad tigre. Y uno como, ah, bueno, interesante. Dale. Dale. Y las visiones sí pueden ser un poco más selváticas. Eso sí tiene, por ejemplo, cuando uno toma con un taita ancestral, las visiones son mucho de selva, trae mucho esa energía, pero siento yo que como es el yaje es más una preparación que hace una persona, porque cuando el yaje se cocina, el yaje dura como unos 5 a 7 días cocinándose para poder realmente tener ya pues sí, ya la medicina lista, el proceso de la medicina. Es un proceso en el cual la persona que lo está haciendo está cantando, le está poniéndole un rezo, está poniendo su energía, El básicamente, taita. en esa medicina. La medicina la hace el taita, ¿no? La medicina la hace el O sea, taita. la procesa el taita. El taita es el que la prepara y es el que la Exacto. entrega. Exacto. Entonces, él entrega de esa misma energía que tiene, de ese mismo proceso de él. Entonces, más allá de que el tema de lo de que sea jaguar, tigre, águila, cóndor, es más en esa preparación de la persona que lo hace, lo que la hace diferente. Eso es lo que sí me he dado cuenta. O sea, sí es distinta según la persona que lo dé, pero más que todo por esa preparación que tiene. Ok. Sí, es como... Sí. ¿Qué puede llegar a sentir una persona o que siente una persona? Una persona que nunca ha hecho ayahuasca en su vida. ¿Qué va a sentir una persona que hace ayahuasca?
Eso es muy diferente para cada persona. Pero hay un rango, podemos hablar de las Mm, diferentes cosas. Tú qué tienes, porque tú tienes una experiencia amplia sí. en las tomas de ayahuasca. ¿Cuáles son las diferentes cosas que experimenta una persona cuando hace ayahuasca? Una persona que toma ayahuasca experimenta náuseas. ¿Siempre? No, no siempre. O sea, personalmente yo siento que no. Hay veces que hasta incluso hay personas que ni siquiera sienten nada, que eso me parece bastante curioso. Em, Pueden vomitar, ir al baño, eso como físicamente. Mm, Pueden llegar a tener visiones que lo que hacen es que les expande la conciencia. Puede que no las tengan, sino que vivan un proceso de reflexión interno. Puede que crean que no les está pasando nada, pero están muy conectados con lo que está pasando afuera y eso también a la vez es un reflejo de su mundo interno. Em, sí, pueden llorar. Llorar es una medicina muy liberadora, muy purgativa, como Físicamente es muy purgativa. físicamente es muy purgativa. ¿Por qué la gente vomita, va al baño? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué esa parte física es tan agresiva o tan fuerte? O yo nunca he probado el yagé, entonces no tengo criterio para Ujú. poder decir, pero siempre me ha llamado la atención. Y también si estas purgas son igual que una persona que, por ejemplo, vomita porque se intoxicó con comida. No, no es igual. No es igual. Cuando uno va al baño, vomita y todo esto, en realidad uno siente que libera. O sea, hay incluso personas que se van tal vez muy cargadas, llegan muy cargadas, y la forma en la cual pueden aliviar esa energía condensada, porque igualmente a la final somos energía, esto es energía condensada, es a través del vómito, a través de ese alivio. Y cuando botan ese vómito, realizan ese alivio, les cambia la energía. O sea, lo pueden sentir, se puede percibir. No todo el mundo vomita, ni todo el mundo va al baño. Las primeras veces. No todo el mundo le pasa eso. Eso ha sido algo curioso que también he visto porque pues, el viaje es fuerte. ¿Cómo así que, o sea, cómo así que las primeras veces? Sí, hay veces que nosotros hemos recibido, por ejemplo, personas, primeras veces, que vienen una, dos veces y no vomitan No les pasa nada. y no van al baño. Y es como, ¿qué te pasó? Pero Y viajan. tampoco, Ah, ok. tampoco. O sea, y yo pues siento que tal vez son personas que vienen como Cerradas. bastante, sí, bastante estructuradas y muy cerradas. Entonces, la medicina va a ir de a poquito. También tienden a ser personas que tal vez tienen mucho miedo. La medicina es muy sabia, es muy, muy, muy sabia. Y yo me he dado cuenta que este tipo de personas así tal vez como muy, muy, muy cerradas, muy miedosas, muy todo esto, puede ser que les llegue a pasar eso de que no vomiten, no vean nada, no nada, pero la medicina sí sigue haciendo un trabajo porque igual tomaste yagé, o sea, Está en el cuerpo. sí, eso está en el cuerpo. Y la medicina continúa trabajando los días siguientes, entonces luego puede ser que ahí no hayan vivido nada, que hasta se quedaron dormidos toda la noche, pero a la semana se contactan y dicen como, no, mira que sí, estoy viendo esto, estoy entendiendo esto, estoy como, está de a poco trabajando la medicina dentro de mí. Y ya luego ya si regresan posteriormente, o sea, sé de un caso de una señora que vino, que ya las dos primeras veces no nada, y ya la tercera vez sí pudo ir al baño, vomitó, como vivió todo un proceso de esto, pero también está la posibilidad de que no sientan nada. Ok. Existe. Que no es lo común. No es lo común, pero existe. Ok. Y Y pasa. esas personas que son, porque yo he visto de que el yagé ha sido muy, lo han demonizado un poco, porque es fuerte. Ujú. Entonces, en estos casos donde hay personas que supuestamente han muerto, o yo he visto esos videos de la gente revolcándose, ¿cómo es el tema de la seguridad
ahí en las tomas de yagé? Bueno, hay algo que sí pasa y que he venido aprendiendo con los años de todo esto. Pues yo comencé yendo así como a ceremonias muy masivas, con mucha gente, como con cero preparación. O sea, literal, como que ya ahora con lo que sé, veo que sí, tal vez faltaba un poquito de organización o de estructura o de acompañamiento a las personas. Em, Porque sí ha pasado, sí han habido casos de personas que se han muerto con yagé, pero no ha sido específicamente por el yagé. Explícame un poco más de Ha eso. sido tal vez por, tal vez llegaron y habían consumido algo. Tal vez Llámese que algún otro tipo de droga. Hay drogas que reaccionan con el yagé. Entonces, exactamente ahorita mismo no sé cuál, pero sí sé que hay ciertas drogas que pueden reaccionar, también pastillas psiquiátricas, por ejemplo, pueden reaccionar con el yagé y pueden reaccionar mal, o sea, a una persona le puede dar un brote psicótico, puede terminarse haciendo algo, o incluso puede tener un problema ya en el cuerpo, un paro cardíaco, o sea, muchas cosas. Y eso ha pasado justamente porque han habido ceremonias masivas en las cuales si hay un grupo en el cual hay 40, 50, 60 personas, eso es muy difícil de controlar. O sea, tiene que haber un equipo muy grande que sepa qué es lo que está pasando, las personas que van a ir y todo esto. Y cuando se hacen ceremonias masivas de esta forma, no es tan común que haya una organización estricta en dar como un paso a paso de qué es lo que tienes que hacer antes, que no sé qué y todo esto. Por ejemplo, mi papá la primera vez que él fue a tomar yagé, él fue sin saber que él iba a tomar yagé, sino que lo invitaron y él fue. Y fue a tomar medicina como para quitarle la idea a los amigos, pero es así, llegó a un lugar en el que no habían filtros, no había como, hola, ¿cómo te llamas? ¿Tomaste algo? Nada. Y ahí es cuando ocurren las situaciones que han sucedido y que están por las noticias, porque pues no ha habido como ese filtro de organización. Y si una persona va dentro de un contexto, o sea, si una persona lo hace de forma adecuada, en el sentido de que recibe instrucciones, habla, ahí no hay riesgo. No hay riesgo, no hay riesgo porque, o sea, es imposible que haya riesgo. Porque incluso, o sea, nosotros, por ejemplo, que manejamos todo ese tema de los grupos con filtro y todo esto, nosotros sabemos qué personas no pueden tomar yagé desde una entrevista. ¿M? Como ahorita mismo no es tu momento para tomar yagé, tienes que hacer este proceso y luego sí puedes tomar la medicina. ¿Qué personas no pueden tomar yagé? Las que toman pastillas psiquiátricas, por ejemplo, de un primerazo, no deberían hacerlo. No pueden hacerlo. No pueden hacerlo. ¿Quiénes más? Lo han hecho, pero no deberían hacerlo. Personas que consuman drogas muy fuertes, por ejemplo, la heroína, la cocaína. No es que no puedan tomarla, sino que tienen que hacer un proceso de ayuno previo, de dejar de consumir estas drogas y tal vez realizar un proceso purgativo de desintoxicación para poder recibir la medicina y que tenga un efecto positivo en su vida, ¿sí? Entonces siempre es importante como que tener tanto el pensamiento, o sea, la mente preparada para lo que se va a vivir y también el cuerpo. Entonces yo siento que eso es como lo más importante que hay que tener en cuenta antes de vivir un proceso de medicina, sea yagé, sea honguito, sea lo que sea. Es como la mejor manera también por el respeto a la medicina y a uno mismo. Y pues sí, o sea, yo me he dado cuenta que teniendo esas cosas y esas pautas, no ocurren cosas como las que sí han sucedido en otros lugares, ¿A ustedes, lastimosamente. ustedes tienen ya un tiempo largo, o sea, tu organización que lidera tu papá, Ujú. ya tiene un tiempo trabajando, haciendo medicina aquí en Barranquilla. Sí, ¿Ustedes nunca han tenido un caso de algo que haya sucedido así, de una persona que se haya hecho daño o que hayan pasado cosas así de ese nivel? de que se haya hecho daño, Que haya pasado algo dramático. no, dentro de la medicina no, no.
Porque mi papá también realiza el proceso de preparación con la purga de tabaco. Lo que hace la purga de tabaco es que limpia todo el sistema, también hace que las personas la mente les bajen las revoluciones, por así decirlo, y pueda recibir mejor la medicina. Hubo una vez un caso de un muchacho que decidió irse, pero él no había hecho la purga. Pero tomó medicina. Tomó medicina y decidió irse. ¿Y? Y llegó a su casa. Y allá vivió todo su proceso, vomitó, hizo popó, se reconcilió con la esposa y todo esto, pero él no quería tomar la purga. Tomó la medicina también por una insistencia ahí de un familiar a mi papá. Y desde ahí, a partir de ese momento, fue como sí o sí se toma la purga. No es opcional. Ok. Para personas que estén tomando por primera vez la medicina. Él no era la primera vez, pero creo que era como su segunda, tercera vez, y en realidad venía muy cargadito, como con muchos problemas, muchas cosas. Él se asustó mucho y se fue. ¿Pero se asustó de qué? Pues de las cositas que muestra el viaje. O sea, De lo que estaba viviendo. de lo que estaba viviendo. Se Ok. asustó. Ya luego vivió su proceso en la casa y todo esto, pero a partir de ese momento fue que mi papá decidió como que todo el mundo toma purga de tabaco antes para poder prevenir esta situación. Hablemos un poquito de eso, que es interesante también. De esas cosas oscuras que uno ve en yagé o en ayahuasca, o incluso también en honguitos, eso pasa también en honguitos. Pero esas situaciones cuando uno ve demonios o cosas así. Yo tengo una persona que una vez me dijo que en Yagé había visto un dragón, creo que era así como un dragón, una vaina así bien loca, pero que lo estaba atacando. O sea, que ven eso. Hablemos un poquito de... ¿Tú has tenido experiencias de ese tipo? Sí. Cuéntanos un poquito de ese tipo de experiencias y cómo la debe manejar una persona cuando está en medicina? Bueno, Un ejemplo tuyo, así que te acuerdes de algo bien impactante. algo bien impactante. Pues es que he visto muchas cosas impactantes. Bueno, hagamos un top 3 de cosas impactantes. A ver, hay como un mundo al cual uno accede con la medicina. Yo no sé si es así o si no es así, le dicen la cuarta dimensión. No tienes certeza. O sea, Porque no lo puedes tengo, probar. Exacto, Ok. no lo puedo probar. Pero le dicen la cuarta dimensión. Entonces, vamos a decirle la cuarta dimensión. ¿Qué es la cuarta dimensión? Se supone que la cuarta dimensión es como este lugar en donde está como todo eso inconsciente o todo eso tal vez espiritual energético que puede controlar negativamente este mundo. Eso es lo que se dice por ahí. Que voy a repetir otra vez para que me quede claro. O sea, esa cuarta dimensión, obviamente es una dimensión diferente, donde las cosas de la mente se manifiestan desde lo negativo. O sea, eso es más o menos lo que te entendí. Sí. Sí. O sea, Energéticamente hablando. O sea, vamos a aterrizarlo en cosas fáciles de entender. Envidia, rabia, exacto. celos, este tipo de cosas que existen, mas no existen desde el plano físico. Tú no puedes ver la envidia, tú no puedes ver el celo, tú no puedes ver, pero son energías. Está la energía de la rabia, de todas estas cosas. Entonces, en la cuarta dimensión se manifiestan de forma energética visible. Exacto. Para el que entra ahí. Ok. Exacto. Súper buena la descripción. Ok. Y en este campo, cuando uno accede, ahí es cuando uno tal vez ve al dragón que me va a atacar y que me va a hacer daño y que me está haciendo de todo. O cuando tal vez ve, no sé, al demonio, a Satanás, a esto oscuro que está ahí, que me está mostrando el miedo que tengo. O tal vez, pues, es que uno en la medicina puede ver muchas cosas. O sea, Hablemos de un ejemplo tuyo. Puede ver seres, puedes ver entidades. ¿Qué has visto tú? Ay. He visto... Bueno, yo he visto como implantes, o sea, como cosas energéticas que tal vez están en ese campo, en el cuerpo,
¿En tu cuerpo? en mi cuerpo o en el cuerpo de otros. Dame un ejemplo. O ¿Qué es un implante? No sé. un Un implante brazo aquí. puede ser un brazo, puede ser otro ser, otra entidad, una cosa pegada por acá, como muchas cosas que pueden estar en el campo energético, larvas, o sea, como todas esas cositas que uno diría que son negativas y que tal vez te están quitando energía o sí, como O sea, tú has visto eso. yo he visto eso. Tú has visto, por ejemplo, tú me estás viendo a mí y qué me ves. No, yo aquí te veo normal. No, yo sé. Yo sé. No, yo digo, en medicina, cuando tú has entrado en medicina y has visto eso, ¿qué, por ejemplo, dame un ejemplo, tú me estás viendo a mí, ¿qué me ves? Puedo ver tal vez como construcciones, o sea, como, no sé, como cositas así metálicas puestas, tal vez vendas, como tal vez cosas que no te permiten ver algo. em, He visto entidades, o sea, como seres que tal vez acompañan a personas. em, Sí, esos tipos de cositas he visto. Pero es un proceso para cada persona, o sea, cada persona está viviendo eso y está teniendo eso porque es su proceso también de conciencia. Ujú. Por ejemplo, la manifestación de que, no sé, yo le vea a alguien que tiene algo en los ojos que no le permite ver, puede ser que tenga una situación la cual no puede ver más allá de lo que ve. Entonces, en su proceso con la medicina, en su proceso de conciencia, va a llegar el momento en el cual él va a coger eso y lo va a romper o se va a romper y va a poder ver más allá de eso. ¿Mm? Entonces, en este lugar, la cuarta dimensión, es como en donde se manifiesta, en donde puedes ver como sí, como de forma gráfica. Sí, de forma simbólica, Sí, representativa en cosas que tú conoces, en arquetipos. exacto. Que tú Sí. conoces, ves vainas puntuales que te representan. Por ejemplo, anoche tuve un sueño muy particular y en el sueño vi unas figuras que se tornaron pseudodemoníacas. Y eso no es algo normal. Pues yo no sueño con eso, Ujú. pero lo vi anoche. Digamos que ahí estuve, podrías decir teóricamente, pero no sabemos, porque no tenemos certeza de que eso es parte de estar en la cuarta dimensión y es el mismo lugar al que accedes a través de la medicina. Podría ser. Ahora, también tú en medicina ves mucha luz Sí, también. y la medicina, para mí, pues el propósito de la medicina es ese, ¿no? O sea, Ujú. ¿cómo lo ves tú? La medicina al final del día, ¿qué quiere? Basado en tu experiencia, Ujú. ¿qué quiere la medicina? Que se expanda la conciencia ¿Para qué? para poder vivir más en el presente, como más en este momento en el que estamos y conectarnos con nosotros mismos y con los otros. O sea, eso es como Sí, perfecto. lo que yo ¿Has me he venido entendido? dando cuenta. Porque yo conozco muchas personas que han hecho medicina y hacen y hacen y hacen y hacen, pero no pasa nada, no cambian las cosas, no, tú los ves iguales. En tu experiencia también, por qué pasa eso? O sea, si la medicina te está mostrando tanto, ¿por qué tu vida sigue igual? Es que justamente ese es el proceso. Porque estamos, No estamos juzgando, ojo. sí, cuando uno está en la medicina, uno se enfrenta a un ego de uno mismo, ¿no? Ujú. Y hay cosas que están tan arraigadas en esa construcción de ese ego que le tiene que dar duro para romperse. Y hay veces y eso pasa también con las personas que son muy tercas. O sea, yo me he dado cuenta que los que tomamos medicina somos bastante tercos. Eh, y justamente eso me recuerda algo que me dijo un amigo una vez, que él también es de la medicina y todo esto, él decía, quien carga la medicina es quien más la necesita. Y yo dije, total, completamente. Pero, por Súper ejemplo, los cierto. taitas que toman medicina en cada ceremonia y eso, ¿tú piensas que están en la misma categoría?
todos somos iguales. Ok. Todos somos iguales. O sea, aquí humanos todos estamos iguales. Estamos en lo mismo, en el mismo proceso de expandir la conciencia y de conectarnos. Y de conectarnos y de tener empatía y de ser y estar acá. Porque o sea, lo que a nosotros más nos cuesta es estar acá. Estamos o atrasito o más allá, ¿no? Cuando tú logras realizar este proceso de conectarte con el todo y darte cuenta que eres todo y que eres tú y que esto es una experiencia increíble que estamos viviendo individual y colectivamente, eso siempre te trae como a recordarlo y a de a poquito irlo experimentando. Y es un proceso, es un proceso. Yo me he dado cuenta que sí, definitivamente los que dan medicinas son los que viven procesos más fuertes del ego, de darse cuenta de cosas muy profundas. Y eso a uno lo enfrenta porque uno también pasa por momentos en los que tal vez dice como, oh, ya lo sé. ya, Total. ya lo sé todo. Y luego llega otra cosa que te muestra como no Así lo es. sabes todo, no lo sabes todo. Y estás viviendo esta experiencia y permite que te expandas, que se expanda eso que duele, eso que contrae, eso que te duele, que se expanda. Porque sí, esta vida es Sí, es una cosita. una cosita. Es un relámpago y ya, está fuera otra vez. Tú en medicina has vivido la muerte. Sí. ¿Cómo la has vivido? Ay, de muchas formas, de muchas formas. ¿Has tenido miedo? Sí, claro, ¿Has sentido pánico? claro. ¿Has sentido fisiológicamente Que me que voy, sí. has sentido que te ahogas? ¿Que te quedas sin respiración? Que me ahogo, sí. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué te ha pasado eso? O sea, ¿cómo llegas tú para que eso pase? Yo ¿Qué últimamente, o sea, en tu forma de ver las cosas? yo también me he estado cuestionando eso, como la importancia, o sea, ¿por qué es tan especial? O tal vez porque termina siendo una bendición uno poder experimentar muerte antes de morirse. Porque es un momento muy feo, es muy fuerte, es como te comienza a enfrentar con todos los miedos y apegos que tienes, con todo. Y eso a mí no me ha pasado una vez, sino muchas veces. Y no sé cuántas más veces me irá a pasar en esta vida, pero sí me he dado cuenta como de que cuando a uno le puede llegar ese momento con la medicina es una bendición, porque es un momento en el cual puedes morir a lo que te ata y puedes pasar de ese momento de muerte a ver las cosas distinto. Entonces, hay un grupo que no me acuerdo ahorita el nombre, que ellos dan honguitos, creo que en Medellín, Conciencia Viva creo que es. Y ellos, o sea, me pareció muy, muy interesante como lo que están haciendo y como el enfoque que se le está dando, que ellos realizan todos estos procesos con el enfoque en la muerte. O sea, porque cada vez que tú mueres, tú te das cuenta cada vez más de que esto es efímero. Y entonces, por consiguiente, puedes disfrutarlo más. Puedes estar más acá. Como con esa conciencia de que en cualquier momento te puedes ir. Yo me morí una vez en medicina, horrible, horrible. De las experiencias más horribles que he vivido. Yo en medicina, pues ya yo dejé de tomar medicina también. Duré un tiempo, unos 2 años seguidos, bastante como intensos. Y ya como que suspendí la toma tal cual como tú, ¿no? Como en ese proceso. No sé si voy a volver otra vez a estar en medicina de esa forma como estuve, no creo. Siento que me mostró mucho y entendí muchas cosas, pero la vez que fue como el corte del cual ya no he podido, o sea, después de ello no he entrado más en medicina fuerte. Han sido más superficiales, una microdosis, de pronto una dosis un poquito más alta, pero no esos encuentros más intensos que tenía. Pero en esa toma yo llegué con mucho ego. Por eso te preguntaba, porque llegué con mucho ego.
y con esa prepotencia derivada del ego, y terminé mal. O sea, mal fue el que sentí, que me dio entre un ataque de pánico de otro nivel que nunca había experimentado, una ansiedad, una sensación de me voy a morir, y a pesar de que tenía claridad de que no me iba a morir, o sea, que en teoría los libros dicen que no te vas a morir, pero sentía que me iba a morir. Y decía, marica, me voy a morir. Y finalmente, las cosas que más me impresionó fue que me estaba quedando sin aire. O sea, físicamente sentí que la persona que me estaba cuidando me dijo que no me estaba quedando sin aire, que estaba respirando, pero me decía, yo sentía que yo me estaba quedando, me estaba asfixiando. Y esa vaina me traumatizó. O sea, me traumatizó muchísimo. Pero o sea, yo, si soy sincero, hubiera preferido que no lo hubiera vivido, porque disfrutaba mucho los encuentros con la medicina. Los disfrutaba muchísimo. Para partir de ahí se me empezó a convertir en otra cosa. O sea, nunca fue igual. Pero al mismo tiempo agradezco que me haya sucedido, porque me acuerdo mucho de ese momento. Yo me acuerdo mucho de la primera vez que lo hice, porque la primera vez que la hice sentí a Dios, la unicidad, el encuentro con todo, con el todo, el saber que eres parte del todo y que el todo es parte de ti. Eso lo sentí la primera vez. Pero esa última vez sentí la muerte y no, joder, fue muy fuerte. Entonces, pero también mi papá murió de una forma trágica, y me conectó con la muerte de él ese día. Me conectó con la muerte de él, y sentía la ansiedad de dejar a mis hijos. Mierda, y mis hijos, y ahora se quedan mis hijos sin mí. O sea, todo eso lo vi. Y al final yo me acuerdo que en conciencia le decía, y elijo vivir. Déjame aquí, elijo vivir. O sea, quiero vivir. Quiero vivir. No importa lo que pase, quiero vivir. Quiero estar aquí. Y fue una lección de humildad. O sea, eso si hay algo que me ha enseñado a mí la medicina, ha sido la humildad. De decir, hey, esto es un tránsito, ¿no? No te la creas. Vacílatela, disfrútala. Y bueno, pero eso es una historia que te quería compartir. Por eso te la estaba preguntando, porque si tú has experimentado la muerte, pues seguramente has sentido cosas similares. Te has conectado con esa sensación de ya no va más de aquí. Pero muere el ego un poco. Sí. Cada vez que pasa eso, muere el ego un poco. Y nosotros tuvimos una invitada aquí que ella cuida, de pronto tú la conoces, ella cuida a personas antes de que se mueren, y hablaba mucho que la muerte al final no es una cosa fea, es una cosa natural. Tanto como el nacimiento como la muerte es natural, es un proceso de entrada y de salida, y que cuando nosotros morimos hay una celebración del otro lado. Lo que nos esperan cuando llegas, celebran que estás ahora, que volviste a casa, así como cuando uno espera un bebé. También te celebran la llegada, que es la salida del cuerpo físico. En todo esto que estamos hablando hay un tema muy interesante que también sé que lo has experimentado, o sea, que lo has manejado, que lo has visto, que es los médicos del cielo. Hablemos un poquito de los médicos del cielo. ¿Qué conoces de los médicos del cielo? Bueno, primero, gracias por compartir la historia. La verdad, o sea, antes de seguir con los médicos del cielo, me parece muy bonito, o sea, lo que experimentaste, difícil, pero fue también un poco que la medicina te permite vivir esa experiencia de tu papá. En ese proceso tal vez que él vivió, que él se fue, como lo que tal vez pudo sentir. Y esa es la forma en la cual uno también puede conectarse con ellos y empatizar, como tal vez desde eso que tal vez pudo haber quedado irresuelto, como de saber ese tema de mi papá igual me amaba, sí, él me quería, estaba pendiente de mí, o sea, como todo esto que tú sentiste por tus hijos, de que te ibas a ir, de todo esto, como es una forma bonita de poder experimentar eso, me parece. Y no sé, sentí como el Gracias por esas decírtelo. palabras El decir, sí. siento que son, o sea,
Gracias por las palabras que me acabas de decir. Porque nunca lo había visto así. Nunca lo había visto así. O sea, siempre había visto todo lo trágico y todo lo fuerte, pero no ese pedazo. O sea, sí sé que ese día experimenté la muerte de mi papá, pero no había pensado eso que me acabas de decir. O sea, no lo había visto así. Como que mira acá también, tu papá mira que en esos momentos le dio tanta tristeza dejarte y sentir el amor de él a través del momento es fuerte, pero al mismo tiempo reconectas con él. Y yo después de ahí, bueno, lo sentí mucho a él, la energía de él. Y pasaron cosas que no voy a entrar en detalle, pero los días siguientes sí pasaron. Me conecté mucho con él y ese proceso me hizo entender que la muerte per se, o de esos seres que tanto amas, que son tus maestros de vida también, siempre te acompañan. Desde otro plano, desde otra energía, desde desde otra polaridad, pero están ahí y tienes acceso a ellos. Lo que pasa es que no es igual, entonces no sé si no es físico, pero ahí están. Ahí están. Ujú. Qué bonito. Bueno, con respecto a los médicos del cielo, sí he tenido la posibilidad de ver, bueno, en el proceso que nosotros vivimos con la medicina se realizan curaciones o cirugías espirituales eh, que ocurren a través de estos seres médicos del cielo. Como una curación espiritual. Básicamente, lo que uno puede experimentar o ver es como si uno viviera una cirugía. En visión, ¿Tú las has visto? yo las he visto. O sea, tú has sido, porque yo sé que ustedes las hacen porque yo sé que ustedes las hacen porque mi esposa estuvo una vez con ustedes y ustedes la hicieron, ¿no? Pero tú las has visto, o sea, tú has visto a los médicos del cielo, o sea, ¿qué has visto tú de Sí. eso? Explícanos, porque la gente dice como que esto qué es. Sí, es raro, pero sí, pues yo las he visto en mí. Oh. Por ejemplo, lo que te decía, ¿te acuerdas? Lo de las benditas, lo de los implantes, lo de todas estas cosas, todo, o sea, cómo está también nuestro cuerpo tal vez en ese plano energético. Hay momentos en los que tal vez uno está viendo por una situación difícil un proceso de comprensión de algo que se le manifiesta, que hasta puede llegar incluso a manifestarse en una enfermedad física. Y cuando uno está en la medicina y vive este proceso de muerte, por ejemplo, para tú poder acceder al que te realicen una curación o un proceso de los médicos del cielo y que tú puedas verlos, tú tienes que pasar por un pequeñito momento de muerte, de micromuerte, O para sea, poder... el paciente El paciente. o el taita que lo El administra. paciente. Ok. El paciente. O sea, para que la persona pueda verla, pueda tener esa visión de O sea, para que el verlos. médico tenga acceso, tiene que morir, por decirlo Sí, así. sí. Un poquito sí. Ok. Un poquito sí. Algo tiene que morirse, tiene que haber un proceso de desprendimiento. Y en ese momento ellos tienen la capacidad de poder entrar y realizar la cirugía, realizar el proceso. Puede ser que yo lo he visto en mí, que me cambian la sangre, que llegan tal vez con unas máquinas o unas cosas que pues en este mundo no he visto, no he Wow. visto tampoco muchas cosas de medicina en este plano tampoco, pero sí llegan con instrumentos y con cosas distintas a sanar, a curar, a equilibrar, a muchas cosas, y yo lo he visto en visión. Yo he tenido la posibilidad de poder ver eso, y cuando llega eso, en ese mismo momento yo estoy recibiendo la comprensión de algo mayor, de algo tal vez que me está costando en mi presente, de algo tal vez que no había visto antes. Y es justamente en ese momento cuando pueden acceder, como que cuando estás preparado para recibir ese pedacito de verdad. Y esa es la curación. ¿Sí? Como vamos a sacar esto que te duele, y vamos a meterle luz. Pero para tratar de entenderlo lo más sencillo posible, a ti te cuestan en una cama o te acuestan en el piso, no sé, porque esas ceremonias se realizan en la selva,
te acuestan. Ujú. Llega el taita, ¿qué hace? Bueno, hay diferentes formas de realizar esos procesos de curación. En algunas comunidades lo hacen distinto. Aquí como lo realizamos es así acostándose en una camita. Y se realiza un proceso de limpieza energética, o sea, de cirugía, se van quitando esas partes, esas cositas que te decía que veía por Pero ahí. las cirugías, es que yo quiero entender. A mí me gusta entender las cosas y que la gente entienda bien. Digamos, tú te acuestas. Ujú. Entonces, el taita que estás recibe a los médicos del cielo. Los médicos llegan. Yo sé que no lo una persona normal no los va a ver, Ujú. pero tú que los has visto, ellos llegan a través del taita y se posicionan, o sea, o toman posesión del taita o no. No, ellos Ellos llegan, están ellos ahí, están literal, ahí, bueno, cuando tú lo has visto a los seres, son personas, son seres son, luminosos. no los ves, no tienen cara, no tienen, son sencillamente tú ves Yo la verdad no he visto caras todavía. has visto, son como unos seres que Sí. vienen altísimos, me imagino, que son las descripciones que yo he escuchado, Ujú. altos, y vienen con instrumentación, literal, con Ujú. instrumentación. Entonces, por ejemplo, tú me dices que tienes que vivir una micromuerte. Entonces, para ti, una micromuerte es de un concepto o físicamente sientes que, bueno, me morí o estoy muerta, o sea, ¿cómo es esa micromuerte y después cómo acciona el médico del cielo en este caso? Sí se llega a sentir el cuerpo, o sea, como ese me fui. Como una desconexión, Como, sí, como un... Tú sabes como cuando la gente se desmaya. ¿Tú estás desmayado? no. No. Pero he sentido que estar a punto de desmayarme. Bueno, hay un momento en el desmayo en el que tú te vas, o sea, se te fue la luz. En ese momento se abre una puerta en la cual pueden acceder. Eso no le pasa a todo el mundo. O sea, aquí lo que estoy diciendo es ¿Es tu experiencia? que desde mi experiencia y también desde lo que yo he visto también en otras personas cuando pueden ver a los médicos. Porque pues no lo he visto solo yo. Hay otras personas que también los pueden ver, pero tienen que vivir un proceso de muerte, de que se les va el cuerpo, de que, o sea, así como se fueron, para poder tener esa experiencia de verlos. Ellos están ahí y a la vez que están en el proceso de las curaciones o las cirugías y todo esto, también están igualmente trabajando y apoyando a las personas que no están en ese lugar. ¿Mm? O sea, son seres que vienen a acompañar y a proteger y ayudar en el proceso a cada persona. Y las cirugías son físicas, porque por ejemplo yo me acuerdo una vez un relato de alguien que me decía que había una señora que tenía como algo y entonces el taita lo veía y entonces la otra persona que estaba con él lo veía también, porque están viendo lo mismo. O sea, Ujú. dos personas, tres, cuatro personas viendo lo mismo, que en teoría eso no debería ser así, pero lo ven. Y entonces él llegaba y le agarraba por fuera, no era físico ni siquiera, era como que lo Ujú. agarraba por fuera y que le jalaba como una telaraña, algo Ujú. así, se la quitaba y la persona sentía ese tipo de cosas. Obviamente esos relatos son increíbles, ¿no? Porque tú, dentro de tu fisicalidad y tus cinco sentidos, tú dices, ¿eso qué es? Ujú. Pero esos son el tipo de cosas que estamos hablando en los relatos, en lo que tú me estás Ujú. diciendo. Sí, 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 eso sí pasa. Pasa. Los médicos te van jalando, te van Sí, quitando, te te van van... quitando, sí, como te van ayudando, o sea, te van equilibrando, te van sacando. Yo he visto, eh, por ejemplo, mi sangre, una vez yo la vi así como negra, o sea, como negra, negra, y yo veía como me ponían una máquina y sacaban todo y me metían como unos sueros nuevos. Y yo ya no veía nada de este plano. O sea, yo era viendo otro. No veías nada de este plano. No veía nada de este plano. Y tenías ojos abiertos. Ni sé. O Ah, ok. sea, No había diferencia. sí, no había diferenciación entre lo que yo estaba allá y lo que estaba acá. No. Y para mí eso fue muy real. O sea, mi cuerpo, todo, como yo me sentí después cuando ya abrí los ojos acá, era distinto. ¿Y qué estaba pasando en tu vida en esa época? En ¿No te ese acuerdas? momento no me sentía valorada.
creo. No me sentía valorada. Y fue un proceso de amor propio, muy bonito, muy bonito. Sí. Es chistoso porque yo una vez le dije como a mi papá, como esto es como ir al mecánico. Mecánico del alma, Mecánico del alma, energético sí, del alma. sí. Porque una persona, y vamos ya a empezar pues, a cerrar la conversación, ¿por qué tiene que pasar? Pues no, la medicina yo he entendido con el tiempo que no es para todo el mundo. No. No es para todo el mundo. Y también he entendido que cada ser humano o cada grupo de ser humano tiene su propia medicina. Hay personas que conectan, ahora que estaba conversando contigo y me estabas hablando sobre procesos tuyos, antes de que arrancaras como la parte ya de explicar un poquito todo lo que es esto. Eh, Me decías que habían cosas que tú empezabas aquí, o sea, que no me acuerdo exactamente lo que dijiste, pero como que empezabas aquí y después eventualmente con el tiempo fue que te diste cuenta. O sea, empezaste un proceso aquí a los 15 años y después más adelante con el tiempo fue que te diste cuenta. Y hoy tenía una conversación, o sea, tuve conversación con 3 personas que me dijeron lo mismo, pero con diferentes medicinas. Ujú. Una con ayahuasca, la otra con constelaciones familiares, la otra con otra cosa. Entonces, al final, entiendo eso. He empezado a entender que es que los seres humanos tienen su propia medicina, cada uno tiene su propia medicina. Y también que hay personas que definitivamente No. no vienen Ujú. a eso. No vienen a reconectarse con ellos mismos. Y es válido. O sea, su experiencia en la tierra fue y yo no quiero estar consciente. Yo quiero venir aquí a experimentar toda esta vaina y estar amargado o estar ansioso o estar porque llevo toda una eternidad teniendo claridad o yo no sé qué Ujú. carajo. Pero vine a experimentar la falta de conciencia. Ujú. Y, pero tú en tu experiencia, yo sé, tienes mucha experiencia, muchísima experiencia. De hecho, yo los conocí a ustedes hace unos 2 años por ahí. Y el día que hablamos, tú pues tu novio, tu pareja, pues me parecieron unos seres muy, muy espléndidos, especiales, hermosos, o sea, una cosa muy bacana, me encantó ese día, lo recuerdo mucho. Y sé que hay mucha sabiduría en ustedes y que son personas que vinieron a ayudar, o sea, son personas que están muy conectadas con todo esto de la medicina y con propósito, ¿no? De ayudar a los demás, de ser un puente. Ustedes son un puente entre lo que es la medicina y, y las personas y los seres humanos dentro de este ambiente occidental. Como tú dijiste, Ujú. intercultural fue que dijiste el Sí. término. Ustedes son eso también, o sea, tienen ese componente. No son de la selva, ya están metidos en la selva, sino que están en la ciudad ayudando a personas a adquirir conciencia, a aumentar sus niveles de conciencia para que estén mejor. Ustedes, tú, en este caso, y hablo de ustedes porque tu marido está, pero tu esposo tú está metido también, tu novio, perdón, tu pareja está metido en esto. Pero, qué personas piensan ustedes que deberían, o cómo debe estar una persona para llegar o cuáles son, no, es que no son de requisitos, es más como en qué punto de su vida una persona debería considerar esta medicina, Ujú. el yagé específicamente. Pues yo diría primero que si tienen un llamado, porque hay personas que tienen tal vez como la cosita, Ujú. como que tal vez han querido, pero no, pero les da miedo, pero como que sí, como que no, pero hay algo ahí adentro de ellos. Porque es que la medicina tiene una cosa, así como la medicina, como todo lo que comentabas ahorita, uno tiene llamados, el alma tiene llamados, cada persona tiene llamados a diferentes cosas. Em, lo primero y principal, que sea eso, porque a la final es la medicina la que está llamando a la persona. Si es la medicina la que le está haciendo hola, te estoy esperando. Tienes algo que vivir acá y que aprender acá. Entonces, primero el llamado. Y también yo le diría a una persona que tal vez ha probado muchas cosas
muchas cosas, diferentes herramientas, cosas, y tal vez siente que algo que no entiende del todo, que no asimila del todo, que le dé una probadita a la medicina para ver si tal vez, si tal vez encuentra eso. Sí, normalmente a la medicina llegan personas que han probado muchas cosas, muchas cosas. Tal vez hasta también personas terminales, como en situaciones ya más complejas, llegan a la medicina porque pues ya lo han intentado todo. Y hay personas que ese tema no lo hemos abordado todavía. Bueno, estamos cerrando, pero es un tema que vale la pena abordar, que es el tema de las enfermedades terminales que se manejan con medicina con YAG. Ujú. Y hay casos de personas que se han sanado al 100. Sí, sí. Porque cómo explicas tú eso? Pues es a través de la conciencia. O sea, lo que estoy entendiendo y aprendiendo sobre las enfermedades es que, pues lo que te decía, somos energía, energía condensada. Si hay tal vez energía, dolor que está muy anclado dentro de nosotros y no lo escuchamos, eso sale, se manifiesta. Te comienza a decir, hola, hola, aquí estoy. Y a la final termina siendo un proceso de conciencia que tal vez falta, porque pues eso viene de un dolor, de una frustración, de una ansiedad, de dolores tal vez de la niñez, de cosas que se han venido como encriptando dentro del recorrido. Y que tal vez la forma en la cual se pueda ver y transformar sea desde este lugar de verlo más, desde más arriba. Y cómo entender, esto viene de este lugar, y si viene de este lugar y tiene tanta fuerza, porque tiene tanta fuerza. Y la medicina rasa, o sea, la medicina de por sí, ella limpia el cuerpo. Sí. Limpia y limpia y limpia y limpia. Y sí hay casos de personas que se han sanado de enfermedades fuertes. Sí, yo he escuchado. He escuchado de personas que han tenido temas de cáncer Ujú. terminales, que ya Sí. están listos y entran y la medicina, pum, los enseña, les muestra, les sacude, los saca y les dice, bueno, mira, esto sale ahora y tú decides y si no, pues te mueres, pero mira, aquí está la información también para que salgas, porque lo que hablábamos ahorita, si tú no haces el trabajo posterior Sí. tampoco sale. Tú estás pegado en la narrativa o en lo que está sucediendo. Sencillamente no hay nada que hacer. Ujú. No hay nada que hacer. Yo creo que, bueno, Abril, la verdad, ha sido una entrevista muy, muy bonita, muy Sí. chévere. Reconectar contigo después de un tiempo que no te veía. Y compartir con las personas sobre este tema tan importante que es las plantas sagradas, la ayahuasca específicamente que estuvimos hablando el día de hoy, lo poderoso que es. Yo estoy en el grupo 1. Yo salí, o sea, yo hice como mi entrada a los honguitos. Los quiero mucho, o sea, siento que tengo una relación con ellos. Ahí estoy como que, no sé si volver otra vez, pero ya hay algo en la medicina y en la ayahuasca que ya me llama, o sea, como que me dice, hey, Está haciéndote así. está haciendo así, o sea, lo sentí como, me está haciendo así como que, hey, ven, no te voy a hacer nada. Yo le tengo un pavor a vomitar. Usted me dice que voy a ir al baño 1000 veces y vamos, voy al baño 1000 veces. El alivio a través del baño no me importa, pero el alivio a vomitar, porque yo no he vomitado nunca en mi vida, una sola vez. Una sola vez vomité cuando Y tenía fue como 10 años. traumático. No fue traumático, fue, pues, me acuerdo, porque era un crunch, un chocolate crunch que me comí que me cayó mal. Pero a mí el tema de el sentirte mal físicamente le tengo miedo, o sea, le tengo a que me duela algo, o accidentarme con una vaina y que me parta algo, o sea, al dolor físico le tengo miedo, eso no me gusta. ¿A quién le va a gustar? A nadie le gusta el dolor No, físico. a Entonces nadie. evito situaciones en las que me sienta... Y el mareo. A mí el tema del mareo me genera una vaina, o sea, no me gusta sentirme con esa náusea y esa vaina. Pero se quita. Sí, no. Entonces, el saber que me voy a exponer a un mareo, a una vomitada,
Entonces por eso te preguntaba ahorita también si se siente igual que cuando te vomitaste el crunch hace 30 años. Pero sí hay algo en mí que me dice como que, ok, dale tranquilo, vas a estar bien. Sí me llama, ¿sabes? Sí me está llamando. Sí me está llamando, pero le estoy como pelado chiquito ahí. Todavía no, espérate, todavía no, espérate, todavía no, espérate. Pero sé que llegará un momento, o sea, sé que en esta vida lo voy a hacer. Genial. Sí, sé que en esta vida no es algo que me voy a... Y cada vez me acerca más. O sea, cada vez de una persona por aquí, otra persona por allá, Me otra persona... llamaste. Si no, siempre, ya cada vez más se me dicen personas que tienen, mira, vena. Y me llamaron de un centro en Estados Unidos y me dijeron que que los ayudara con unas cosas ahí. Y me dijeron 20 y ayúdanos con unos videos. Pues, ¿sabes qué yo hago? Pues parte de lo que he hecho anteriormente son videos. Entonces me dieron a los videos y hacemos un intercambio y vienes a hacer medicina. Yo viajé específicamente. Y además es un centro súper lindo, tiene unas cabañas, o sea, una vaina bien bonita. No, no sé, no sé, pero bueno, más allá de eso, muchas gracias, Abril. Gracias a ti. Siento que como que falta más por hablar contigo, pero bueno, ya vamos en el tiempo del podcast, pero me gustaría eventualmente que volvieras con Luis para que habláramos. Ustedes tienen unos procesos bien bonitos juntos. Hay una historia tuya que me recuerdo mucho, que fue que cuando una vez hiciste una ceremonia, creo que fue de honguitos, si no estoy mal, y me dijiste que duró como 12 horas, algo así, y que recordaste todos los sueños que habías Sí. tenido en tu vida. A mí esa vaina nunca se me olvidó, me pareció impresionante porque o sea, increíble. Y también sé que Luis, por ejemplo, que es tu pareja, para que las personas que están escuchando lo referencien, él se conectó mucho con la música a través de la medicina. La medicina fue la que le reveló el Sí. tema de la música y él es guitarrista. Guitarrista clásico. Muy Sí. bueno además. Entonces, pues me gustaría que en algún momento vuelvan los dos, hablemos más de eso, de música medicina, hablemos de honguitos en esa ocasión Y cantamos. y canten un poquito. Después tengamos unos clips aquí para que la gente los comparte. Así que, bueno, querida, muchísimas gracias nuevamente Gracias a por esta ti. oportunidad de Gracias a estar ti, aquí, Jax. de impartir tu conocimiento. Eres mujer medicina, desde la humildad, desde el conocimiento, de lo transmitido por tu padre, de tu experiencia, de todas las cosas que te han llevado a tu poder sentarte con esa humildad que tienes tan bonita, que me encanta, y con esa energía tan pura que se siente cuando uno comparte contigo. Y eres una persona que cuando hay entrega contigo hay como una luz que brilla y que la gente lo dice, ¿no? Varias personas me han hablado, no, hice medicina con Abril y fue muy lindo escuchar la música, escuchar su voz, escuchar su presencia, todo eso. Eso es mujer medicina. Así que honro ese camino tuyo. Gracias. Gracias por estar acá. ¿Cómo las personas te pueden encontrar en redes sociales para aquellos que quieran conectarse con ustedes? Bueno, mi Instagram personal es Abril3Palacios C. Tenemos, bueno, con Luis, Casa Conciencia, Ujú. Casa Barrita al Piso Conciencia. Y con mi papá, que es todo el otro proceso ya con el viaje, pues de lo que hemos hablado y todo esto, se llama El Hospital del Alma. ¿Cómo está en Instagram? El Hospital del Alma, Barrita al Piso. El Hospital de la Ujú, Marreta. el Bueno, hospital. yo le digo a nuestro productor estrella que ponga los 3 Instagram para que la gente que se quiera conectar con ustedes los pueda seguir, los pueda ver, pueda hablar con ustedes y bueno, ahí ya establezca una comunicación directa. Muchas gracias. Te honro Gracias. también, Jax. De verdad, Gracias. Y bueno, nosotros seguimos aquí entre blanco y negro.